Si quiere, ya puede empezar. De Víctor, acuerdo. ¿estás ahí? Sí me escuchan. Sí, sí te escuchamos bien. Ok, voy. Pues buenos días a todos, gracias por su presencia. Nuestro siguiente expositor es el maestro en ciencias Víctor Manuel Guadalupe. Nos va a presentar el trabajo medida de la energía promedio del campo secundario de radiación generado por haces de fotones de 6 MB y 6 MB FFF usando dosímetros TLD300. Adelante, Víctor, tienes media hora, yo te aviso a los 25 minutos. De acuerdo. Muy buenos días a todos. Como ya dijo el maestro César, soy Víctor Manuel López Guadalupe. Actualmente me encuentro laborando como físico médico en radioterapia en Aguascalientes. Los que les vengo a presentar el día de hoy es el trabajo que hice en mi tesis de maestría en el Instituto de Física de la UNAM y las mediciones en Médica Sur, con el grupo de trabajo de Dosifícame de la doctora María Esther Brandán. Bueno, voy a pasar a la charla. Me pongo mi puntero. Bueno, la charla va a estar dada por los antecedentes primero, donde explico los conceptos básicos de los cuales estaré hablando, el objetivo que fue del proyecto de investigación, el método que seguimos, y luego ya llegaremos a los resultados, que es lo importante de esta plática, la discusión y por último las conclusiones a lo que llegamos. Bueno, creo que alguien lo está cambiando. No sé si alguien está moviendo la computadora. Ahí está, porque se me pasa muy rápido. No me deja. Oh, no entiendo. No sé si alguien tenga el control. Bueno, es problema de usted. Bueno, nosotros no podemos moverle a su... A mi computadora, ok. Exactamente. A ver, ok. A ver. Bueno, a modo de antecedentes, les voy a explicar en qué consiste la radiación secundaria en radioterapia. Con un acelerador lineal se producen 3 fuentes principales de radiación secundaria, 2 de ellas debido a la máquina, a la tecnología como tal, que es la fuga, la radiación que se fuga del blindaje del cabezal, y la radiación que se dispersa en los colimadores, tanto primarios como en el MLC. Perdón, tanto secundarios como en el MLC. Y la tercera fuente es la radiación que se dispersa en el mismo cuerpo del paciente. Es decir, una vez que el campo de tratamiento entra en el cuerpo del paciente, este interacciona con el cuerpo del paciente y genera radiación dispersada alrededor del volumen blanco. De tal forma que cuando nosotros tenemos un punto de interés, ya sea en el paciente o en un maniquí, un punto de interés fuera del volumen blanco del campo de radiación primaria, a este llegan 3 fuentes de radiación, la de fuga, la dispersión en colimador y la de maniquí principalmente. Y a eso se le conoce como radiación secundaria en radioterapia. Resulta de interés estudiarla porque es la dosis que se imparte a los órganos cerca del volumen blanco, principalmente a los órganos en riesgo. Entonces, resulta de interés estudiarla y entender cómo es que se produce y cuánta dosis se está depositando. Ahora, por eso ha sido estudiada bastante. Se ha estudiado con diversos dosímetros la dosis que imparte fuera del campo de tratamiento, como podemos ver aquí en la gráfica de la izquierda, donde tenemos la dosis en agua como función de la distancia lateral desde el eje del campo. Este es nuestro campo primario para un haz de 6 megavolts y vemos que la dosis fuera del campo decrece como función de la distancia lateral. Y estas mediciones se han hecho con muchos dosímetros, con ópticamente estimulados, termoluminiscentes, radiofotoluminiscentes y cámaras de ionización. De acuerdo a los trabajos previos, se sabe que todos estos dosímetros son adecuados para hacer estas mediciones. Entonces, en este trabajo nosotros usamos el TLD100 para medir la dosis también, aunque es algo que ya se ha estudiado bastante y se tiene bien conocido. Sin embargo,
El TLD-100 tiene una respuesta, una eficiencia relativa respecto a cómo fue calibrado. Regularmente los dosímetros se calibran en el campo de haz primario. Entonces, es necesario saber cómo es su respuesta en el campo secundario de radiación, porque el dosímetro TLD-100 tiene una respuesta dependiente con la energía que puede llegar a ser hasta del orden del 12%, como podemos ver en la gráfica de la derecha, donde tenemos eficiencia relativa como función de la energía promedio en kiloelectronvolts. Entonces, esta dependencia puede llegar a ser hasta del orden del 12%, siendo a energías de 200 kiloelectronvolts. Entonces, resulta de interés poder saber esta dependencia y aplicar un factor de corrección para medir la dosis fuera del campo con una exactitud adecuada. Ahora bien, para conocer esta dependencia con la energía, es necesario saber qué energía es la que se produce en el campo de radiación secundaria. Para esto, en la literatura se sabía o se sabe que se han hecho estudios con simulaciones Monte Carlo para poder estudiar el espectro de la energía fuera del campo de tratamiento. Solamente se han hecho simulaciones Monte Carlo porque resulta difícil meter un detector en las condiciones de un acelerador lineal clínico con la alta tasa de fluencia que hay. Entonces, se hacen simulaciones Monte Carlo principalmente. En esta gráfica podemos ver el espectro de energía para un haz de 6 megavolts con filtro aplanado. En la línea roja es el espectro de energía del campo primario, donde se sabe que la energía promedio está alrededor de 1.2 a 1.5 megaelectronvolts. Y las demás líneas, las azules y la verde y morada, son espectros de energía fuera del campo primario de radiación a diferentes profundidades, a 1.6 centímetros, a 20 centímetros y a diferentes distancias desde el eje del haz, a 15 y 50 respectivamente. Lo que podemos notar es que el espectro fuera del campo de radiación primaria se hace más blando, es decir, la energía promedio se encuentra típicamente entre 200 a 600 kiloelectronvolts, lo cual es bastante diferente al 1.2 a 1.5 megaelectronvolts en el campo primario. Entonces aquí podemos ver que la dependencia con la energía del dosímetro TLD-100 resultaría importante cuando hacemos mediciones fuera del campo. Ahora también en el grupo de trabajo de Dosifícame del Instituto de Física, previamente se había estudiado cómo las propiedades que tiene el TLD-300 como indicador de la energía de fotones al cual se expone. El dosímetro TLD-300 se fue estudiado por Iván Domingo Muñoz y por Aliana Gómez Facenda para el intervalo de energías de radiodiagnóstico, es decir, del orden de 15 a 65 kiloelectronvolts, y se observó que la curva de brillo, que es la gráfica de la izquierda, muestra características o es dependiente en función de la energía del campo de fotones al cual es expuesto. Y podemos ver acá en la curva de la derecha que esto se cuantifica a través del HLTR, que es el High to Low Temperature Ratio, que es un proceso de deconvolución de la curva de brillo, de los picos, un cociente de los picos de alta temperatura, 5, 6 y 7, y los picos de baja temperatura. Entonces esto ya se sabía que para rayos X de radiodiagnóstico, el TLD-300 era un buen indicador de la energía. Esto nos motivó a querer implementarlo en radioterapia, es decir, a altas energías del orden de haces de fotones generados con 6 megavolts y 6 megavolts sin filtro aplanado. Ese fue nuestro objetivo: determinar la energía promedio y la dosis impartida por el campo de radiación secundaria generado por estos haces, utilizando ambos dosímetros, las propiedades del TLD-300 para identificar la energía y el TLD-100 para medir la dosis y saber cómo se comporta. Y otro objetivo que surgió durante la investigación, durante el trabajo, fue usar la técnica para cuantificar la contribución de las fuentes de radiación secundaria. Ok. Ahora bien, las etapas.
Nosotros tuvimos que hacer primero, este trabajo lo dividimos en la etapa de calibración primero, donde hicimos la optimización del protocolo de trabajo para el TLD300 para darle una mayor estabilidad a la curva de brillo en las regiones de baja temperatura. Después, hicimos la calibración del TLD300 para energías de fuentes radiactivas conocidas. También hicimos una calibración del TLD100 en dosis absorbida en agua. Después, hicimos mediciones en el acelerador como parte del objetivo principal del trabajo, en diferentes posiciones en el campo de radiación secundaria para evaluar cómo se veía la energía. Y por último, hicimos la comparación de nuestros resultados con mediciones y simulaciones Monte Carlo reportadas en trabajos independientes. Nosotros no hicimos simulaciones Monte Carlo. Entonces, como método experimental, como ya les dije, tuvimos que seguir un protocolo estricto de trabajo con los dosímetros TLD100 y TLD300 para obtener buenos resultados, ya que el seguir un buen protocolo nos garantiza tener resultados de calidad. Establecimos estos protocolos y esos fueron los que seguimos cada vez en todas las irradiaciones, tanto para el TLD100 como para el TLD300. Aquí no me voy a poner a explicar mucho de cuáles son todas las etapas, pero eso es el proceso en general. Estas son las curvas típicas de los dosímetros del TLD100 a la izquierda, que es la señal termoluminiscente como función de la temperatura, para un TLD100 irradiado con rayos gamma del cobalto 60 con 30 miligrados de kerma en aire. Podemos ver que el pico dosimétrico se ubica alrededor de los 225, 230 grados centígrados, y la curva en rojo es una curva de un dosímetro testigo, es decir, un dosímetro sin irradiar. Esta es la curva que obtuvimos con nuestro protocolo previamente establecido. Y la curva de brillo típica que obtuvimos del TLD300 es la de la derecha, donde vemos, al aplicar este proceso de optimización en nuestro protocolo, dimos más estabilidad a los picos de baja temperatura, que son estos, el 2, 3A y el 3. Y también aplicamos una deconvolución a la curva de brillo en 7 picos, lo cual ya se había hecho en trabajos previos, y nosotros igual hicimos esta deconvolución para obtener el High to Low Temperature Ratio, que es el parámetro con el cual nosotros cuantificamos su dependencia con la energía. Este igual es una curva de brillo obtenida de exponer los dosímetros a los rayos gamma del cobalto 60. Ahora bien, estas irradiaciones que hicimos para obtener la curva de calibración del TLD300, las hicimos con diferentes radionúclidos. Primero hicimos irradiaciones con los rayos gamma del tecnesio 99 metaestable, cuya energía promedio es del orden de 140 kiloelectronvolts, con los rayos gamma de aniquilación del flúor 18, que son de 511 kiloelectronvolts. Estas irradiaciones, como podemos ver aquí en la figura, fueron hechas de manera artesanal en los laboratorios de investigación del INCAN, donde nos dieron acceso a estos radiofármacos. También hicimos irradiaciones con los rayos gamma de fuentes de cesio 137 y de cobalto 60. Estas irradiaciones las hicimos, como se muestra aquí en esta figura, en la geometría, en los irradiadores de Linin, para obtener nuestra curva de calibración del TLD300. Nuestras irradiaciones en el LINAC fueron de esta forma. Las irradiaciones las hicimos en el acelerador lineal TrueBeam de la unidad de radioterapia de Medicasur en Ciudad de México. Nosotros colocamos dosímetros a diferentes alturas, a la altura del blanco, como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, a la altura del colimador secundario y a 52 centímetros de la fuente de rayos X, que es en la ventana de salida de aquí del acelerador de LAS. Y también en superficie y a 4.5 centímetros de profundidad en un maniquí de placas de PMMA. Colocamos en todas nuestras irradiaciones, colocamos tanto dosímetros TLD100 como TLD300, como podemos ver en esta imagen. Colocamos 4 dosímetros por cada posición de medida, que fue a 1, 5, 10 y 15 centímetros desde el borde del campo, y también hicimos algunas irradiaciones en el borde del campo. Otro objetivo que tuvimos fue medir la contribución de estas fuentes de radiación secundaria
Para esto nos basamos en el trabajo que ya había hecho Bordi en el 2013, donde nos ofrecía diferentes configuraciones, donde proponía diferentes configuraciones para poder identificar a las fuentes de radiación secundaria. Como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, la primera configuración fue colocar el maniquí en el campo primario de radiación y medir en un punto de interés fuera del campo primario de radiación, donde llegan las tres componentes: la dispersión en maniquí, la dispersión en colimador y la de fuga. Eso es todo lo que se hace en condiciones normales. La segunda configuración fue retirar el maniquí del campo primario de radiación de tal forma que únicamente tuviéramos contribución de la dispersión en colimador más la fuga que se produce del cabezal. La tercera configuración fue cerrar el colimador secundario del acelerador a lo más pequeño que se podía. De este caso fue de 1 por 1 centímetros, para medir solamente la fuga, manteniendo igual la posición del maniquí, y medir en el mismo punto desde el eje del haz, para mantener todas las condiciones estables, las mismas condiciones, y poder aplicar estas operaciones para identificar a las fuentes. Si nosotros restamos la configuración 1 menos la configuración 2 y normalizamos respecto a la configuración 1, vamos a obtener la contribución de la dispersión en maniquí. La contribución del colimador se obtiene de restar la configuración 2 menos la configuración 3. Y la contribución de la fuga se obtiene de la configuración 3. Entonces tenemos ahí, podemos identificar cada una de las fuentes de radiación secundaria y saber en cuánto aportan a un punto de interés fuera del campo de radiación primaria. Perdón. Sí. Entonces ahora vamos a mostrarles los resultados. Aquí primero tuvimos que estudiar la linealidad de la respuesta del dosímetro TLD300. Era un requisito para que nuestro método pudiera funcionar, y cada uno de los picos se comportó de manera lineal, como muestran estas gráficas, del área de cada pico como función del kerma en aire al cual fueron irradiadas. Y vemos que todo se comporta de manera lineal, entonces cumplimos con ese punto. Esta es la calibración del TLD300, lo que obtuvimos. Como aquí podemos ver en la gráfica de la izquierda, la señal termoluminiscente como función de la temperatura y normalizada al pico 5, al pico de la región de alta temperatura. Aquí podemos ver que el pico de baja temperatura, el pico 3, aumenta de tamaño conforme aumenta la energía del campo de radiación al cual fue expuesto. Aquí tenemos desde un haz de mastografía que tiene una energía promedio de 16 keps, que el haz es de 25 kb moli-moli. La exposición con tecnesio 99 metaestable, la exposición con los rayos gamma de aniquilación del flúor 18, de los rayos gamma del cesio 137 y del cobalto 60. Entonces vemos que es posible identificar esta dependencia con la energía. Y aquí en la curva de la derecha les muestro el HLTR, que es el parámetro con el cual cuantificamos la dependencia con la energía de la curva de brillo del TLD300 como función de la energía promedio en kiloelectronvolts. Aquí están nuestros puntos y esta es nuestra curva de calibración. Realizamos un ajuste a estos puntos. No incluimos rayos X de baja energía de mastografía ni de tomografía, porque nuestra región de interés, como ya dije, se reporta que nuestro campo secundario de radiación está en el orden de 200 a 600 kiloelectronvolts. Entonces nuestra región de interés solamente es en ese intervalo. Por tal motivo no incluimos puntos en regiones de baja energía. Igual aquí está nuestra curva de calibración del TLD100, donde igual calibramos la respuesta del TLD100 como función de la dosis absorbida en agua y en el campo primario de radiación, para haces de fotones de 6 megavolts con filtro aplanado. Ahora, aquí les muestro cómo se veían nuestras curvas de brillo que obtuvimos del TLD300 en las diferentes posiciones de irradiación. A la altura del blanco, aquí lo podemos ver donde está esta flecha roja, que es a la altura del blanco, a la derecha, a la altura del colimador secundario y a 52 centímetros de la fuente. Vemos que podemos ver una diferencia en la energía en cada uno de estos puntos.
También aquí en esta gráfica les muestro, en la gráfica marcada con la flecha azul, cómo se ve la curva de brillo en las obtenidas en las irradiaciones en la superficie del maniquí. Vemos que casi todo se parece, pero es diferente a diferentes alturas. Y aquí en esta última gráfica vemos cómo se ve las curvas de brillo obtenidas a 4.5 centímetros de profundidad y a diferentes distancias del borde del campo, 1, 5, 10 y 15. Entonces vemos que sí hay una diferencia, entonces es posible determinar la energía con la cual se están irradiando los dosímetros fuera del campo. Medimos tanto a la derecha como a la izquierda en el maniquí, y también a 52 centímetros de la fuente, y en todas las posiciones queríamos ver si había simetría. Esto fue lo que obtuvimos para la energía para el haz con filtro de aplanado. Nosotros Víctor, vimos que... Víctor, te quedan 5 minutos. Sí, nosotros vimos que todo se comportaba de manera simétrica y teníamos diferentes energías. La fuga, sabíamos que las mediciones en el cabezal del acelerador eran radiación de fuga y obteníamos energías del orden de 500 y 400 kiloelectronvolts. Para el haz con filtro de aplanado y para el haz sin filtro aplanado igual obtuvimos resultados similares. Lo que no sabíamos era a qué se debían las energías en 52 centímetros de la fuente y en la superficie y a 4.55 centímetros de profundidad en el maniquí. Aquí comparamos las energías que obtuvimos tanto para los haces con filtro aplanado y sin el filtro aplanado. Lo que podemos ver es que los haces sin filtro aplanado se vuelven más suaves en las diferentes posiciones. Porque eso es eso es lo que produce el quitar el filtro aplanado, que el haz se vuelva más suave, es decir, quitamos el endurecimiento del haz. Por eso obtenemos energías más bajas en los haces sin filtro aplanado. Y las energías obtenidas a 52 centímetros de la fuente entre 1, 5, 10 y 15, no sabíamos por qué eran tan altas y por qué no las podíamos distinguir, porque nuestro método ahí pierde sensibilidad. Entonces, con las configuraciones de Bordy, nosotros pudimos entender por qué obteníamos estas energías. Aquí vemos la contribución de las fuentes de radiación secundaria como función de la distancia del eje del haz. Vemos que a 52 centímetros de la fuente quien domina es la dispersión en el colimador y luego empieza a dominar la dispersión en maniquí y la fuga se mantiene constante del orden de 0 al 5%. Entonces estas energías tan altas, mayores a 1250 kiloelectronvolts, son debidas a dispersión en colimador. Y aquí lo podemos explicar. Ahora, en la superficie del maniquí obtuvimos energías del orden de 550 kiloelectronvolts, donde sabemos que llegan las tres contribuciones de la fuente: la fuga, la dispersión en colimador y la dispersión en maniquí. Y de esta configuración de Bordy, podemos identificar que la que produce la mayor contribución en la superficie es la dispersión en colimador, después la dispersión en maniquí, la cual decrece conforme aumenta la distancia desde el eje del haz. Y la fuga se mantiene constante del 0 al 5% siempre. Lo mismo obtuvimos a 4.5 centímetros de profundidad, donde la dispersión en colimador empieza a no ser la que domina, sino que empieza a aumentar conforme aumenta la distancia desde el borde del haz. Y la dispersión en maniquí empieza a decrecer y la fuga se mantiene constante. Entonces, para esto nos sirvió la configuración de Bordy, para entender las energías que obteníamos. Ahora bien, hicimos nuestra comparación de nuestras energías que nosotros obtuvimos con las simulaciones Monte Carlo de Independiente, específicamente con el trabajo de Sánchez Nieto y sus colegas del 2020 para un modelo de acelerador similar al TrueBeam, que era un 21X. Y vemos que aquí en esta gráfica, donde está la energía promedio como en función de la distancia del eje del haz, vemos que los puntos son de nosotros, son nuestros trabajos, lo que nosotros obtuvimos, y la línea verde es la simulación Monte Carlo. Entonces vemos un buen ajuste, que nuestros datos, pareciera que el Monte Carlo es un ajuste a nuestros datos, entonces hay una buena consistencia. Igual comparamos los resultados que nosotros obtuvimos del porcentaje de la dosis impartida en isocentro como función de la distancia del eje del haz. Para el mismo trabajo con los nuestros, igual vemos una buena consistencia. Y aquí quiero nada más resaltar
la diferencia que se ve entre el haz con filtro aplanado y el haz sin filtro aplanado. Vemos que el que imparte mayor dosis fuera del campo de tratamiento son los haces con filtro aplanado. Esto debido a toda la dispersión que se produce al tener el filtro aplanado ahí en el camino. Sin embargo, también vemos que la diferencia es más notable a distancias cercanas del eje del haz, y conforme nos vamos alejando, se vuelve que prácticamente se obtiene lo mismo de la dosis fuera del campo, tanto para haces con filtro aplanado como para haces sin filtro aplanado. Eso fue un resultado interesante. Bueno, como discusión, nuestro resultado estuvo acorde en el intervalo de energía que nosotros obtuvimos, de acuerdo al TG 158, que es el reporte de la APM sobre dosis fuera del campo en cuanto a energía y dosis medida. Entonces, nuestros resultados son consistentes. Los porcentajes de dosis fuera del campo los comparamos también con Bordi y obtuvimos concordancia. Sin embargo, obtuvimos una discrepancia con Bordi en las fuentes de radiación secundaria en el porcentaje que aportan afuera del campo, a la dosis fuera del campo. La dosis y energía para los haces con filtro y sin filtro aplanado sigue estando en consistencia con lo reportado con el TG 158, y observamos que la dosis de fuga impartida en isocentro es menor al 0.1%, de acuerdo a lo que se debe cumplir con la norma internacional IEC 60601. Como conclusión, el uso simultáneo de los dosímetros TLD300 y TLD100 nos permitió medir la energía promedio y la dosis impartida por el campo de radiación secundaria, y pudimos identificar el posible origen de estas fuentes, las tres componentes: la radiación dispersada en colimador, en maniquí, y la fuga, para ambos haces, con filtro y sin filtros de aplanado. Obtuvimos energías menores a 700 kiloelectronvolts con incertidumbres inferiores al 15%, lo cual fue bueno. Para energías superiores a 1000 kiloelectronvolts, nuestra incertidumbre aumentó hasta un 40%, y energías superiores a 1250 kiloelectronvolts no pudimos cuantificarlas porque nuestro método pierde sensibilidad. Entonces, nosotros podemos determinar energías con una buena precisión para energías menores a 1 megaelectronvolt, y el método funciona bien. Para energías mayores ya pierde sensibilidad. La energía promedio de fuga fue del orden de 500 kiloelectronvolts, la dispersada en colimadores fue mayor a 1250 kiloelectronvolts, y la dispersada por el maniquí para filtros de aplanados fue del orden de 400 kiloelectronvolts. Nuestro trabajo también mostró la importancia de la radiación originada en colimadores, de acuerdo al diseño de estos cabezales de los aceleradores. El haz sin filtro de aplanado siempre imparte una menor dosis por unidad monitor fuera del campo de tratamiento que el haz con filtro aplanado. Entonces, nuestro método, como ya dije, puede utilizarse para aplicaciones clínicas con energías menores a 1 megaelectronvolt. El método también podría aplicarse a maniquís antropomorfos para determinar la energía y la dosis con el cual se están irradiando los órganos en riesgo. Bueno, y todos estos resultados fueron publicados en un artículo en la revista Medical Physics el año pasado, entonces ahí está todo disponible. Y bueno, también quiero agradecer a toda la gente a todos los profesores que nos estuvieron ayudando en este trabajo, al Instituto de Física, al posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM y al Hospital Médica Sur, donde nos permitieron hacer las irradiaciones, y al CONACYT por la beca de maestría proporcionada, y al proyecto Papiluna. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. No puedo escucharlos. ¿Ustedes me escuchan? ¿Escuchas? ¿No escuchas? Ya los escucho. Es que los dejé de escuchar un buen rato, creo. Mi pregunta es, las medidas que hiciste cuando colocaste los dosímetros en las diferentes posiciones, maniquí, cabezal y etcétera, ¿fueron bajo condiciones de tratamiento
un tratamiento Ah, específico o fue durante la condición de calibración que generalmente tienen los asegadores? fue bajo condiciones de calibración, no, fue un tamaño de campo de 10 por 10 al isocentro, entonces impartiendo un número de unidades monitor determinadas para obtener una buena señal en la curva termoluminiscente. Entonces fueron en condiciones de calibración, no pusimos en condiciones clínicas de un tratamiento porque nuestro objetivo fue primero probar que la técnica funcionara y que obtuviéramos buenos resultados en condiciones de referencia, ¿no? En condiciones estándar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, Víctor. Sí, maestro César. ¿En qué condiciones clínicas justamente utilizas tú el haz con filtro y el haz sin filtro? Debe de tener algún interés el que lo utilices sin filtro, ¿no es así? Sí, en las técnicas avanzadas cuando se quiere, bueno, la ventaja que también proporciona un haz sin filtro aplanado es la alta tasa de dosis con la cual se puede impartir los tratamientos y se puede utilizar en diferentes técnicas avanzadas para los diferentes modalidades de tratamiento. Entonces, esas son las condiciones clínicas en las que se utiliza y por eso también resulta de interés estudiarlos. ¿A qué te refieres con las técnicas avanzadas? Ah, ok, ya puede ser de BIMAT, SBRT principalmente, entonces donde se quita el filtro aplanado. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Agradecemos tu excelente De nada. presentación. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, continuemos. Ahora tenemos la plática del pasante de la licenciatura en física y matemáticas, Luis Roberto Zaragoza González, que nos presentará el trabajo Cálculo de riesgo de un segundo cáncer por radioterapia en pacientes tratados por cáncer de próstata. Luis. Ok, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues vamos a hablar un poquito acerca de este trabajo que tiene que ver acerca del cálculo de un segundo K. Listo. ¿Ya me escuchan bien? Bien, gracias. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver con este cálculo de un segundo riesgo inducido por radioterapia? ¿De acuerdo? Entonces, ok. Solo que no cambia. Ok, ¿me escuchan bien ahí? Ok, sí, solo que no cambia esto. Ajá, ok, ya, listo. Ok, gracias. Ok, entonces, para empezar, el riesgo de desarrollar un segundo cáncer, pues es una consecuencia indeseable, ¿no? De cualquier tratamiento. Entonces, aquí, factores como, por ejemplo, la edad del paciente, la propia técnica de radiación o incluso, por ejemplo, la dosis recibida por el tejido sano son algunos de los factores de riesgo en este propio riesgo, ¿ok? Ahora, en este estudio nosotros lo que hicimos fue analizar datos de 63 pacientes sometidos a radioterapia conformacional tridimensional. Esa fue la técnica utilizada, ¿ok? Todos estos pacientes fueron pacientes justo del Hospital Corporación Oncológica México-Americana en Aguascalientes, ¿ok? Todos, bueno, tratados con el acelerador lineal Electra Synergy con una energía de las de 15 megavolts, ¿de acuerdo? Y bueno, el sistema de planificación de tratamientos, el software que se utilizó fue de Mónaco, ¿de acuerdo? Ahora, un poquito acerca del contexto teórico aquí. Para calcular este riesgo, ¿ok? Este riesgo interviene en dos conceptos importantes. Uno de ellos es la dosis equivalente en cada órgano, ¿ok? Y esa dosis equivalente en cada órgano, a su vez, depende de la dosis equivalente de riesgo, ¿ok? Esa dosis equivalente de riesgo tiene que ver con la relación dosis-respuesta para el segundo cáncer inducido por la radiación ionizante. Ahora,
Esta dosis equivalente de riesgo se determina para cada órgano específico, puesto que cada tejido tiene una respuesta diferente a la radiación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos aquí en esta imagen es una pantalla del sistema de planificación de tratamientos. Y aquí, bueno, podemos alcanzar a ver algunas estructuras en los diferentes cortes. Por ejemplo, aquí en la vejiga, lo que podemos observar es que la distribución de dosis no es uniforme. Entonces, lo que se busca con esta dosis equivalente de riesgo es encontrar una dosis que sea representativa sobre todo el volumen de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace? Pues bueno, utilizando las siguientes ecuaciones, ¿ok? Esta dosis equivalente a órganos, ¿ok? Es una suma de todas estas dosis de riesgo, ¿ok? Pero promediado sobre todo el volumen de la estructura, del órgano que estemos considerando en este caso, ¿ok? Y basándonos en el modelo mecanicista de Schneider, este riesgo, esta dosis de riesgo se determina mediante esta ecuación, ¿ok? Esta ecuación, en esta ecuación interviene un parámetro, bueno, dos en realidad, pero uno de ellos es esta R, que es un parámetro el cual considera efectos biológicos, como por ejemplo la repoblación y la reparación celular, ¿ok? Y como pues son tejidos distintos los que estamos nosotros considerando, entonces esa R pues es distinta tanto para recto como para vejiga, ¿de acuerdo? Además, aquí en esta misma ecuación interviene otro parámetro que es la alfa prima. Esta alfa prima es el impacto que tiene el fraccionamiento del tratamiento en el cálculo de este riesgo. Entonces, esta alfa prima, este impacto del fraccionamiento del tratamiento depende de dos valores, ¿ok? Esta alfa y esta beta que tienen que ver con la pendiente inicial de la curva de dosis respuesta para cada uno de los tejidos. Y además también aquí intervienen otros factores como la dosis total prescrita del tratamiento o, por ejemplo, la dosis por cada sesión, la dosis por fracción, ¿de acuerdo? Y ahora, ya una vez teniendo estos parámetros, el riesgo como tal, el riesgo excedente absoluto de desarrollar ese segundo cáncer se determina con esta ecuación. Y en esa ecuación interviene esta mu, ¿ok? Esta mu que aparece aquí es un factor que considera la edad de los pacientes, ¿ok? La edad de los pacientes y después una cierta edad alcanzada a la cual se desea conocer el riesgo. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, se consideró como edad de exposición la edad promedio de todos estos 63 pacientes y se deseó calcular el riesgo pasados 10 años, es decir, cuando todos alcanzaron en promedio una edad de 81 años. ¿De acuerdo? Ahora, ya una vez teniendo pues este modelo, ¿qué metodología se utilizó? Pues en primera, ¿qué pacientes en sí se iban a analizar? ¿Ok? De un total de 63 casos totales de próstata, en primera pues descartamos 3 pacientes que tuvieran enfermedad metastásica. ¿Ok? Después se descartaron 4 pacientes más cuya dosis total de prescripción fuese menor a 72 grays. Y por último, también se descartó un paciente en el cual su dosis entre fase y fase era variable. Como el modelo, pues, considera ese impacto del fraccionamiento, la dosis entre fase y fase debería ser la misma. Entonces, por eso es que se descartó este paciente, quedándonos con un total de 55 pacientes para analizar. ¿Ok? Ahora, ya teniendo esos 55 pacientes, pues la parte interesante pues era extraer los datos, ¿no? De cada uno de ellos. Y bueno, aquí empezando en el sistema de planificación en Mónaco, bueno, de este histograma dosis-volumen, ¿ok? Lo que se hizo fue extraerlo de manera diferencial, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, estos histogramas se exportaron y bueno, lo que vemos aquí es cada uno de estos rengloncitos son los bines, ¿ok? Estos bines es más que nada la resolución, en este caso la resolución que tenían era de 0.1 centímetros por 1 centígrado. Entonces, para cada uno de los pacientes se exportaron estos histogramas y de allí se extrajo la información necesaria para correr el modelo, ¿de acuerdo? Ahora, ya teniendo todos estos datos y haciendo los cálculos, pues bueno, lo siguiente era el análisis estadístico, ¿ok? Lo que se buscó era encontrar una posible correlación entre este riesgo de desarrollar un segundo cáncer y cada una de estas variables consideradas, ¿ok? Fueron 4, dosis total de prescripción, dosis por fracción, número de fases y el volumen blanco final, el PTB final, ¿ok?
A su vez, cada una de estas 4 variables se dividieron en diferentes subgrupos. Por ejemplo, la dosis total de prescripción la dividimos en 2, mayor o igual a 78 grays o menor. La dosis por sesión, bueno, teníamos nada más 2 casos, 1.8 grays o 2 grays por sesión. Teníamos pacientes de hasta 3 fases de tratamiento, entonces, bueno, pues ahí son 3 subgrupos más. Y para el volumen blanco, fueron 2 subgrupos, mayor o igual a 130 centímetros cúbicos y menor a 130, ¿ok? Ahora, lo primero, pues para analizar este tipo de datos era probar la normalidad. Ok, entonces en este caso, bueno, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov solamente para encontrar que la distribución de datos era no normal, ¿de acuerdo? Y ya una vez teniendo en cuenta que los datos siguen una distribución no normal y que además, bueno, todas nuestras variables en principio eran numéricas, pero bueno, pudimos categorizarlas de alguna manera. Entonces nos quedamos con 2 tipos de pruebas que resultaban aplicables a este estudio, ¿ok? La primera, pues la Rode-Spearman, que pues es una prueba no paramétrica que busca encontrar relaciones, pero entre parejas de datos. Y la prueba de G cuadrada, una prueba no paramétrica que se busca determinar correlaciones entre diferencias entre valores observados y valores esperados mediante tablas de contingencia, ¿ok? Ahora, ya una vez haciendo los análisis, las pruebas estadísticas, pues bueno, los resultados fueron los siguientes, ¿ok? Comparando este riesgo para el recto y luego en contraste con estas 4 variables, se encontró solamente una correlación entre el volumen blanco final, o sea, el volumen tratado final y el riesgo de desarrollar un segundo cáncer en recto, ¿ok? Se utilizó como valor de corte de 2.7 en el EAR de recto para poder establecer estas tablas de contingencia en la prueba de G cuadrada, utilizando, bueno, como valor de referencia 2.7, un valor reportado en la literatura, y bueno, ese fue el que nosotros elegimos como valor de corte, ¿ok? Y algo semejante ocurrió en el riesgo, pero en vejiga, ¿ok? Sí se encontraron correlaciones entre, bueno, una correlación entre el riesgo en vejiga y el riesgo, perdón, y el volumen final, ¿ok? Igual en la misma prueba de G cuadrada, para estas 2 variables, ¿ok? Aquí, bueno, como valor de referencia se utilizó igual un valor reportado de 2.4 para este EAR en vejiga, pero se utilizó como valor de corte la media muestral de todos estos datos obtenidos para el riesgo en vejiga. Ahora, como discusión, bueno, tenemos varios puntos importantes. Originalmente se había realizado este cálculo de EAR en ambos tejidos, en ambos órganos, pero pasados 15 años de la edad promedio de exposición de nuestros pacientes, es decir, si la edad promedio era de 71 años, bueno, pues se entiende que se deseó calcular el riesgo, perdón, a los 86 años, ¿ok? Pero después, bueno, considerando que la edad promedio, la esperanza de vida promedio en México para hombres es de tan solo 10 años, es de 85 años, perdón, entonces se consideró pues, más significativo utilizar simplemente 10 años de separación, es decir, si la edad de exposición era de 71, entonces calcular el riesgo pasados 10 años, a la edad promedio de 81. Ahora, como segundo punto importante, las pruebas estadísticas para el caso de recto, se utilizó, como les decía hace un momento, como valor de referencia el de 2.7. Sin embargo, se hicieron pruebas dentro del intervalo generado por la desviación estándar. Y bueno, al realizarte esas pruebas, encontramos que el máximo valor de la significancia justo en la prueba de G cuadrado, se obtuvo con el valor de corte de 1.941, ¿ok? O sea, justo la media muestral. Y en el caso de, bueno, esto para vejiga, pero en el caso de recto no ocurrió así. En este caso, bueno, se hizo igual una metodología parecida, se hicieron pruebas con distintos valores dentro del intervalo generado por la desviación estándar, pero en este caso la máxima significancia se encontró coincidentemente con el valor reportado en la literatura, que era de 2.7, ¿de acuerdo? Y bueno, ya teniendo estas discusiones, observaciones y los resultados, entonces pasamos a las conclusiones, ¿ok? Entonces, las pruebas estadísticas lo que arrojaron es que pues se encontró una correlación entre el riesgo de desarrollar un segundo cáncer y el volumen final tratado en ambos órganos, tanto en recto como en vejiga, ¿ok?
Ahora, debido a esta correlación y pues por los valores de corte que se utilizaron en las pruebas estadísticas, pues podemos inferir que el riesgo aumenta al superar los 130 centímetros cúbicos en la próstata, ¿ok? Que es justamente el valor de corte que se utilizó en estas tablas de contingencia. Ahora, otros dos puntos importantes pues son los siguientes. Uno, los márgenes de delineación al volumen blanco tratado, estos también, o sea, no solo tienen un impacto en la toxicidad tardía, sino también en la generación de un segundo cáncer, ¿ok? En el desarrollo de un segundo cáncer. Y por último, si bien la edad típica de los pacientes pues no representa un riesgo muy grande, sería importante utilizar este método, es decir, el camino queda de alguna manera abierto, utilizar este método y extrapolarlo a, por ejemplo, otras estructuras para analizarlas o incluso, por ejemplo, con distintas poblaciones, pacientes más jóvenes, dosis por sesiones distintas, es decir, cambiar un poquito allí las variables que intervinieron en este estudio en particular y, encontrar allí posibles correlaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esto es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. ¿Preguntas? Sí, doctora Brandon. Buenos días. ¿Por qué no nos consideraste la posibilidad de mostrarnos los datos, no el resultado final del análisis estadístico solamente, sino que mostrarnos aquel conjunto de cantidades en los que encuentras una relación, de manera de poder apreciar de qué se trata? O sea, ni siquiera nos dice si la relación es positiva o es negativa. Primero, si lo consideraste y por qué no lo hiciste. Y segunda pregunta, en tu última conclusión, hablas de extrapolar estos resultados a otros órganos. ¿Qué quiere decir extrapolar? Porque me parece que cada órgano requiere de un análisis independiente para conocer la dosis. Ok, muy bien. Bueno, en primera, gracias por su pregunta. En segunda, aquí en esta parte, un segundito, déjeme la encuentro. Ok, aquí. La pantalla no ayuda un poco, pero en esta parte aparecen, por ejemplo, creo que olvidé mencionarlo, disculpe. Aparecen algunos resultados obtenidos para cada uno de los pacientes. Es decir, por ejemplo, aquí aparecen los IDs con los que se les identifica en el hospital y aparecen algunos datos interesantes, como por ejemplo, su edad, número de fases, la dosis por fracción, los volúmenes blancos, dependiendo si son de 1, 2 o 3 fases de tratamiento. Y aparecen aquí algunos de los resultados. Por ejemplo, estas dos columnas de aquí, la primera es para el OED en recto y la segunda es para el OED, para el riesgo, perdón, igual en recto, y las siguientes dos columnas, perdón, son una para el OED en vejiga y la segunda para el riesgo en vejiga. ¿Ok? Entonces, pues los datos sean muchísimos como para ponerlos, pero sí aquí aparece una pequeña pantalla de cómo son los, ¿Perdón? Sí, de hecho, en esta gráfica que aparece aquí, estas son las gráficas justamente para investigar la normalidad de esos datos. Son un histograma simplemente de frecuencias. Sí, es un poquito, la pantalla no ayuda demasiado, pero sí, justamente estas son más o menos para ver un poco la distribución en los datos, ¿ok? Y respecto a su segunda pregunta, el modelo, me voy a regresar un poquito a donde está el modelo, ok. En este modelo, yo comentaba lo de extrapolar los datos precisamente a otras estructuras porque estos parámetros R, o por ejemplo alfa prima, principalmente esta R, es un factor específico para cada tejido. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideráramos otro tejido distinto a recto y vejiga, que fue lo que se hizo aquí, pues entonces podríamos justo intentar hacer el análisis para otros tejidos. Y listo.
Ok, ok, perfecto. Gracias por la observación. Ujú. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Luis, te agradecemos la excelente plática que diste. Muchas felicidades. Gracias. Manuel Silva, ¿estará en línea? Manuel. Sí, aquí estoy. Ok, gracias, Manuel. Bueno, entonces nuestra siguiente presentación la hará Manuel Silva Hernández y es el método para caracterizar viscoelásticamente células musculares. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Silva. Yo estoy haciendo el doctorado en el posgrado en Ciencias Físicas bajo la tutela de la doctora Carla García Pelagio. Y pues bueno, les voy a mostrar el trabajo que estoy realizando. Estoy en mi segundo semestre y como ya bien lo mencionaron, es el título Método para caracterizar viscoelásticamente células musculares. Entonces voy a hablar un poco acerca del músculo. El músculo es muy importante ya que nos permite desplazarnos y realizar todas nuestras actividades, ya que es el que produce el movimiento para realizar nuestras actividades. En mamíferos compone el 40% del peso total del cuerpo y contiene entre el 50 y el 70% de todas las proteínas que nos comprenden. El músculo esquelético está unido a los huesos mediante tendón y si hacemos un corte transversal a uno de estos músculos podemos observar que adentro tiene otras estructuras, un conjunto de subestructuras agrupadas conocidas como fascículos. Dentro de estos fascículos también se tienen otras estructuras que son las células del músculo esquelético. También se les conoce como fibras musculares. Estas fibras musculares tienen una geometría cilíndrica y a su vez están compuestas por otra estructura cilíndrica conocida como miofibrillas. Estas miofibrillas están compuestas por otras estructuras conocidas como sarcómeros, que son los que van a desarrollar la fuerza en el músculo esquelético. Los sarcómeros están compuestos por un gran conjunto de proteínas, pero estas se definen a partir de filamentos delgados, que son filamentos de actina, filamentos gruesos, filamentos de miosina, y un sarcómero se define como la estructura comprendida entre dos discos zetas consecutivos. Los discos zetas es otro conjunto de proteínas que definen justamente al sarcómero. El sarcómero, la longitud de sarcómero se define como la longitud que hay entre dos discos zetas consecutivos. Esta longitud de sarcómero está relacionada con la fuerza que puede desarrollar un músculo. Aquí podemos observar el porcentaje de fuerza que está normalizada a un 100% con relación a la longitud de sarcómero, donde se tiene un máximo de 2.1 a 2.2 micras. ¿Y por qué está relacionado con la longitud de sarcómero? Pues se debe a cómo se encuentran los filamentos de actina y miosina en el músculo a esas longitudes. Entonces, para longitudes de 1.2 o menores, los filamentos de actina y miosina están completamente superpuestos y no se pueden encoger para desarrollar la fuerza en el músculo, mientras que para longitudes de 3.6 o mayores, los filamentos de actina ya no entran en contacto y no pueden desarrollar fuerza. En este caso, en este trabajo, la longitud de sarcómero nos interesa, pero por la forma en la que interaccionan pasivamente, es decir, cuando no está activado el músculo, simplemente por el simple hecho de estar superpuestos o no. Y bueno, voy a continuar. Una vez ¿cómo se desarrolla la fuerza en el músculo? La fuerza en el músculo, al momento que se activa, se liberan iones de calcio y estos iones de calcio en el citoplasma se unen a los filamentos de actina. En los filamentos de actina, al unirse, permiten que la miosina, los filamentos gruesos de miosina, se unan a él, formando una estructura conocida como puente cruzado. Una vez que el puente cruzado está hecho, actina y miosina se pueden desplazar una sobre otra, generando un acortamiento en la longitud de sarcómero y generando fuerza en los músculos. Esta fuerza desarrollada se va a transmitir en dos direcciones dentro del sarcómero. Una es una fuerza longitudinal, es una fuerza que se transmite paralela a los filamentos de actina y miosina.
y otra es una componente de fuerza lateral que se va a transmitir perpendicular a los filamentos de actina y miosina para llegar hasta los tendones. La fuerza longitudinal que desarrolla un músculo es del 20 al 30%, mientras que la fuerza lateral es del 70 al 80%. Entonces, si existía algún problema con la transmisión de fuerza lateral, pues se vería significativamente afectada la fuerza desarrollada por los músculos. Bueno, voy a hablar un poquito más de las estructuras, ¿no? La fuerza longitudinal, al momento que actina y miosina se desplazan una sobre otra y se acortan, esta fuerza longitudinal se va a transmitir de un sarcómero a otro, es decir, paralelo a los filamentos, y se va a transmitir por las proteínas que comprenden a los discocetas, que pues algunas de ellas son alfa-actinina, desmina, cinemina, y pues va a ser paralela a los filamentos. La fuerza lateral se va a transmitir perpendicular a las fibras de actina y miosina, y lo va a hacer de miofibrilla a miofibrilla, es decir, perpendicular, hasta llegar a la membrana de las fibras musculares. Entre la membrana, que aquí está representada con estas proteínas en color naranja, se encuentran las estructuras que se conocen como costámeras. Estas costámeras van a transmitir toda esa fuerza hacia el sarcolema o la membrana, matriz extracelular, y de ahí va a llegar hasta los tendones para, digamos, que se pueda desarrollar la fuerza. Y bueno, voy a hablar un poco acerca de las propiedades viscoelásticas. Estas se han observado en experimentos de elastimetría celular. Los experimentos de elastimetría celular son experimentos en donde se le aplica presión de succión a las células con micropipetas, haciendo un buen sello entre la membrana y la micropipeta y empezar a ejercer esta presión de succión para proyectar o meter material de esta célula dentro de la micropipeta. Y bueno, lo que se observa es que la magnitud de este material que está dentro de la micropipeta, estos domos que se forman, pues depende del tiempo. En los materiales, una deformación que depende del tiempo te está dando información de que este material tiene una componente viscosa o son materiales viscoelásticos. Entonces, el objetivo y la hipótesis de este trabajo pues es poder determinar un método para obtener las propiedades viscoelásticas, en este caso de músculo extensor digitorum longus de ratón, de esta cepa, y bueno, la hipótesis que se tiene es que el módulo elástico y la viscosidad son directamente proporcionales de la longitud de sarcómero. Es la longitud de cada uno de los sarcómeros. Entonces, bueno, ¿cuál es la metodología? Aquí no hicimos experimentos, simplemente se analizaron la información que ya se tenía acerca de experimentos de elastimetría celular, en donde se aplica una presión constante de 2 por 10 a la 5 dinas por centímetro cuadrado con micropipetas, y las longitudes de sarcómero van a variar de 3 a 4.1 micras. Entonces, bueno, vamos a utilizar esos datos. ¿Cómo vamos a obtener el módulo elástico y la viscosidad? Mediante pruebas de fluencia. ¿Qué es una prueba de fluencia? Es una gráfica de deformación en función del tiempo, en donde en nuestro caso estamos, bueno, el comportamiento de esta gráfica te va a decir qué material es con el que estás trabajando, y en este caso estamos trabajando con sólidos viscoelásticos, en donde se va a tener una deformación inicial y después la deformación va a ir aumentando paulatinamente hasta alcanzar un máximo. En esta es la curva A. Y bueno, ya se tienen las gráficas de fluencia, y luego lo que se hace es ajustar un modelo viscoelástico. En este caso les muestro el de Kelvin Boyd, que es un material elástico de módulo de elasticidad E, conectado en paralelo con un amortiguador eta, bueno, de viscosidad eta. Y a partir de esto puedes encontrar el valor del módulo elástico y la viscosidad. Bueno, para hacer las gráficas de fluencia necesitamos calcular la deformación. La deformación no es la altura de este domo, sino que hay que calcularla. Esta puede depender únicamente de la altura del domo, o puede estar relacionado también con el diámetro de la micropipeta y el diámetro de la fibra. Claro, todo esto también depende de la presión que estemos aplicando, pero en este caso va a ser constante. Entonces, el primer método que utilizamos le nombramos deformación respecto a la altura inicial, en donde lo único que nos va a interesar es la altura inicial de esta deformación dentro de la micropipeta. Entonces, tenemos que la altura inicial, cuando tenemos el sello, pues va a ser esta H0,
y luego va a ir cambiando con respecto al tiempo. Para cada tiempo vamos a tener una altura h en función del t. Entonces, hacemos la diferencia de la altura en el tiempo en que estamos trabajando menos la altura inicial, y todo esto lo dividimos o lo normalizamos con la altura inicial. Ese es el primer método. En el segundo método, suponemos que la fibra tiene, bueno, tomamos en cuenta la geometría cilíndrica de la fibra y observamos que antes de aplicar la presión de succión, la fibra tiene un cierto radio inicial, R0, y después, cuando se empieza a aplicar la deformación, cambia de radio. Y bueno, la deformación en función del tiempo para este caso va a depender del cociente entre el diámetro de la pipeta y el diámetro de la fibra, multiplicado por la diferencia entre el radio en función del tiempo menos el radio inicial, normalizado con el radio inicial. Este es el segundo método para calcular la deformación. Entonces, bueno, vamos con la parte de resultados. Bueno, antes, ya que tenemos las gráficas de deformación en función del tiempo, lo que vamos a hacer es ajustar el modelo de Kelvin-Voigt, en donde pues la deformación para un material viscoelástico de Kelvin-Voigt depende del esfuerzo inicial constante que se le está aplicando, el módulo elástico del material, la viscosidad y el tiempo a partir del cual se está aplicando esta presión de succión. La idea aquí es hacer una asociación entre el módulo elástico y cada una de estas proteínas. Es decir, cada una de estas proteínas me aporta una cierta cantidad a la elasticidad total, ¿no? Entonces, esta elasticidad total proviene pues de la elasticidad de cada una de estas proteínas, que es distrofina, queratina, integrinas, sarcoglicanos, distroglicanos, alfa-actinina, ¿no? Que comprenden las miofibrillas, la membrana celular, las costámeras y pues la matriz extracelular. Igual podríamos hacer la misma analogía para la parte viscosa. La viscosidad total depende de la viscosidad que aporte cada una de estas proteínas. Ahora los resultados. Bueno, aquí les muestro las gráficas de deformación en función del tiempo para el método 1 en azul, método 2 en rojo, para longitudes de sarcómero de 3, 3.1, 3.4 y 4.1 micras. Lo que podemos observar es que en general todas tienen un comportamiento creciente. Tenemos una deformación máxima que sí depende de la longitud de sarcómero. Por ejemplo, para 3 micras tenemos una deformación máxima del 25% para el método 1 y para el método 2 tenemos una deformación del 20%. Esta deformación máxima pues depende de la longitud de sarcómero. Tenemos también que las deformaciones que podemos obtener son mayores para el método 1. Entonces, las deformaciones calculadas con el método 2 siempre están por debajo o a lo mejor aquí un poco iguales a el método 1. ¿Esto qué nos dice? Pues que el material, ¿qué nos dice? Pues nos da información acerca del módulo elástico y de la viscosidad, en donde pues el método 2 está calculando que el material es más rígido y más viscoso que el método 1. Bueno, entonces tenemos estas gráficas de deformación en función del tiempo y lo que hacemos es calcular módulo elástico y viscosidad con el modelo de Kelvin-Voigt. Aquí es lo que observamos, el módulo elástico y la viscosidad para el método 1 y para el método 2. Entonces podemos observar, por ejemplo, para el método 1, el módulo elástico es creciente en los primeros 2 longitudes de sarcómero y después decrece y luego vuelve a crecer de 3.4 a 4.1. Mientras que para el método 2 se tiene un comportamiento creciente en todo el intervalo de longitudes de sarcómero. En la viscosidad se presenta un comportamiento característico en donde tenemos que en ambos casos la viscosidad aumenta de 3 a 3.4 micras y después disminuye de 3.4 a 4.1 micras. Y bueno, entonces, ¿qué más podemos observar aquí? Bueno, que efectivamente el módulo elástico y la viscosidad es mayor para el método 2 que para el método 1, ¿no? Entonces, sí hay diferencias en estos cambios. Pero bueno, ¿cuál de estos dos métodos es el que decidimos utilizar? Pues el que presenta cambios de 3.4 a 4.1 micras, ya que ahí es donde se tiene que los filamentos de actina y miosina están separados. Manuel, entonces, Manuel, ¿sí? te quedan 3 minutos, sí, por favor. Y gracias, ya voy a terminar. Entonces, en esta parte, es por lo que nos fijamos, ¿no? Que tiene una separación, que cuando el filamento de actina y miosina
están separados, tiene que existir un cambio. Entonces, pues bueno, obtenemos que con el método 1 sí se tiene que el comportamiento es directamente proporcional al módulo, a la longitud de sarcómero, el módulo elástico y la viscosidad. El valor de módulo elástico dentro de los valores reportados de la literatura. O sea, calculamos el módulo elástico con el método 1 para estas fibras y pues tiene un valor de 4 por 10 a la 5 dinas por centímetro cuadrado. Aquí les presento para este músculo extensor digitrum longus de ratón, ¿no? Con el que estamos trabajando, calculado con el método 1. Si lo comparamos con fibras musculares que son cultivadas a partir de piernas de ratón, de músculo flexor digitorum brevis o sóleo, en donde pues se tienen valores que varían entre ellos, aunque sean la misma técnica de microscopía de fuerza atómica, pues el valor que nosotros estamos reportando con la astimetría celular, pues no difiere, bueno, sí se ve que difiere, pero bueno, entre ellos mismos difiere, pero no están ni por encima ni por debajo del intervalo que puede definir estos valores. Entonces, bueno, como conclusiones, que es posible caracterizar viscoelásticamente estas fibras musculares mediante la astimetría celular, calculando las deformaciones con el método 1, es decir, respecto a la altura inicial del domo, y obteniendo el módulo elástico y viscosidad utilizado con el modelo de Kelvin-Voigt. Como trabajo futuro, pues es utilizar esta técnica para evaluar las propiedades viscoelásticas de fibras musculares de pacientes o en modelos que se asemejen a enfermedades de distrofias musculares, en donde alguna de estas proteínas está deficiente o ni siquiera se encuentra dentro del músculo esquelético, y poder estudiar así sus propiedades. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con gusto trataré de responderla. Gracias. Gracias, Manuel. ¿Preguntas? Sí, gracias por tu presentación. La pregunta sería si usaron también el otro modelo, por ejemplo, el de Maxwell para estimar deformación y si la razón para usar Kelvin-Voigt fue la configuración geométrica de las fibras. Gracias. ¿Escuchaste, Manuel? Manuel. Manuel. Ya, perdón, es que no encontraba el botón para quitar el mute. Sí, bueno, ¿por qué elegimos Kelvin-Voigt y no Maxwell? El de Maxwell se ha utilizado más para cuando utilizan gráficas de estrés y relajación, es decir, para medir las propiedades viscoelásticas longitudinales, ¿no? O sea, atan al músculo y lo jalan y ven cómo aumenta la tensión dentro del músculo y luego cómo disminuye. En este caso no estamos midiendo como estas propiedades longitudinales, sino propiedades laterales. Entonces, lo que podemos obtener son gráficas de fluencia y no gráficas o pruebas de estrés-relajación. Entonces, es más sencillo, al menos desde mi punto de vista, resolverlas con Kelvin-Voigt, además de que justamente yo aquí estoy colocando a este módulo elástico y a este amortiguador como la resultante de todas las proteínas, ¿no? Entonces, existen modelos animales para estudiar las distrofias musculares en donde a un ratón le hace falta una proteína de distrofina que es importante para las costámeras, y de esta manera se podría medir la contribución que tiene tanto elástica como viscosa esta proteína de distrofina o cinemina o alguna otra, ¿no? Con la cual se pueda estudiar, pero principalmente es por las gráficas de fluencia que yo estoy obteniendo y las propiedades laterales. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues Manuel, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Y bueno, con esto damos por concluido la sesión. La doctora creo que tiene un mensaje, la doctora Ávila. Bueno, gracias a todos. Ahorita ya terminan las sesiones simultáneas de física médica, pero en la tarde todavía tenemos sesión de pósters. Y en unos 20 minutos, porque son 11:10, a las 11:30 es la asamblea de la División de Física Médica, Sala Luna C. Para entrar a la Sala Luna C tienen que entrar primero a la Sala Luna A.
y ahí los esperamos en unos momentos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y esperamos la participación de los estudiantes también en la asamblea, ¿eh? Gracias.